Muy bien, mis hermanos, vamos a orar en esta noche y me cuesta decir noche cuando es de día, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que realmente esta lección pueda ser de ánimo, de claridad sobre el tema de la vigencia de la ley. Les invito a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Amado Señor, gracias por el regalo de estar juntos. Señor, gracias por este preciosísimo día. Hemos podido disfrutar de la comunión mutua, de compartir, de escucharnos, de amarnos. Gracias, Señor, porque es solo tu gracia en nuestras vidas. Y te pido ahora que nos acercamos a tu palabra, que tú puedas ayudarnos a entenderla, que me permita, Señor, en el mejor de mis esfuerzos, tratar de guiar a mis hermanos en esta comprensión tan preciosa de tu ley para poderlo aplicar a nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta lección de esta noche, yo quiero compartir con ustedes la última lección que tendría que ver con la vigencia de la ley moral. Hemos estudiado, cuando vino el pastor Alejandro hace un mes más o menos, el hecho de que la ley moral es algo que está vigente en la vida de los creyentes el día de hoy, y eso es parte de nuestro entendimiento o parte de los distintivos de nuestra fe. Yo quiero tomarme un tiempito, ¿verdad?, aprovechando la cercanía que tenemos para hablar de esto, hacerles un pequeño gráfico, explicar la continuidad que tiene, explicar la aplicación que tiene la ley, pero luego quiero meterme a no solamente mirarlo de manera general, sino pedirle al Señor lo que las palabras del Salmo 119, 18 dicen: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y quiero explicar la importancia que tiene eso y cómo parte de esa petición es pedirle al Señor que nos enseñe a entenderla de una manera mucho más profunda y grande que simplemente leer lo que ella dice sin entenderlo. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Voy a hacer un gráfico sencillo que resume nuestra panorama de la historia de la redención para luego poder mirar algunas cositas. Esto se borra, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, vamos a trazar esta línea como si fuera la historia de la redención, la cual empieza aquí con la creación. Disculpa a todos los profesores presentes. Creación, y vamos a tener luego la caída. Pero luego de la caída, que esto es el quebrantamiento del pacto de obras, el cual trajo como consecuencia la condenación de los hombres, nosotros tenemos aquí la preciosa promesa de la redención. La hago aquí con este color para poder verla así. Esa promesa que está en Génesis 3:15, el Señor dijo que Él enviaría a un redentor para que pudiera deshacer las obras que el primer Adán no pudo hacer bien, y que Él vendría como un descendiente de la mujer para poder traer esa esperanza que se perdió por causa del pecado. Ahora, esta promesa se fue revelando de manera progresiva a través de diferentes pactos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos el pacto con Noé, tenemos el pacto con Abraham, tenemos el pacto con Moisés en el Sinaí, y tenemos también el pacto con David. Todos estos pactos fueron revelando de manera progresiva la promesa, para poder entender bien la promesa. Pero voy a hacer aquí una línea también roja. Después de que termina este pacto con David, o después de que llegue el cumplimiento de este pacto, nosotros tenemos lo que podríamos llamar un salto a lo que se conoce como el nuevo pacto. ¿Por qué llamo un salto? Porque lo que nosotros tenemos en esta parte de la historia la podríamos llamar sombra, expectativa, la promesa, pero lo que tenemos aquí es cumplimiento. Entonces, me gusta decir salto, porque este nuevo pacto no es simplemente más de lo mismo, o más de esto que se va revelando de manera progresiva y simplemente es más revelación de lo mismo, sino que esto tiene un corte tan marcado que nos ayuda a pensar, esto es de una naturaleza y esto es de otra. Están conectados entre sí porque esta es la sombra y esta es la sustancia,
piensa en la ilustración de sombra y sustancia como un árbol con su sombra. Un árbol o la sombra de algo es donde la luz no puede reflejarse, entonces simplemente muestra la sombra, pero esta sombra que está aquí y esto que está aquí, que está siendo mostrado por la sombra, no son de la misma sustancia. La sombra simplemente es una sombra, es falta de la luz, pero la sustancia tiene un material diferente. Hay una conexión porque esa sombra está conectado con eso porque está reflejándolo, pero no es de la misma sustancia y eso es lo que pasa aquí. Esto es una sombra, esto es la sustancia. Por lo tanto, esto tiene un entendimiento bien importante. Lo que tenemos aquí ya no es como lo que teníamos acá. Lo que tenemos aquí es el cumplimiento de todo lo que se prometió acá. Y lo que nosotros vivimos hoy es el nuevo pacto. Por lo tanto, en la teología, a esto se le conoce como continuidad y discontinuidad. ¿De dónde viene esa idea? Continuidad es el hecho de que esto y esto es parte de la misma historia de redención. Discontinuidad es esta línea que marca que lo que antes era no es lo mismo que esto, sino que esto es un nuevo pacto. Este es el pacto que da salvación. Todos los que vivieron antes fueron salvos a la luz de este pacto. Así que esto promete y este es el cumplimiento. Esto decía que Jesús iba a venir y aquí Jesús vino. Así que esa conexión es la que nos permite pensar en cuáles son entonces los distintivos de nuestra fe. Y el que estamos hablando en esta ocasión se llama la vigencia de la ley moral. Ahora, quiero que pienses conmigo. ¿De dónde nace la vigencia de la ley moral? ¿De dónde? De esto. El mismo Dios que reveló aquí todo esto es el mismo Dios que cumple acá. Por lo tanto, si es el mismo Dios, nosotros podríamos trazar una línea que va de un lado hasta el otro y esa línea es la que muestra la continuidad en este plan de redención. Esa continuidad nos significa que hay cosas que permanecen a pesar de este salto, siguen estando allí y siguen siendo una realidad todo el tiempo. Una de esas cosas es el principio regulador de la adoración y también la vigencia de la ley moral. Porque Dios siempre ha sido así y Dios siempre ha determinado esto, por lo tanto, eso no ha cambiado. Una de las cosas que argumentó Alejandro en las clases fue el hecho de que esa ley sigue vigente precisamente porque refleja el carácter de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿Dios ha cambiado? Es un Dios diferente, de ninguna manera. Por lo tanto, si no ha cambiado, lo que Él pedía y lo que Él creía que era bueno, sigue pensando que lo es en el tiempo en que nosotros vivimos. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de la vigencia de la ley moral, simplemente estamos diciendo esto. Estoy resumiendo lo que vimos en la clase pasada. Cuando uno piensa en la vigencia de la ley moral, significa esto. Esa ley que refleja el carácter de Dios sigue siendo la misma. Porque Dios no ha cambiado, la ley que refleja quién es Él no ha cambiado. Por lo tanto, lo que Dios demandaba aquí, lo sigue demandando acá. Pero nosotros tenemos, debido a este salto, una forma de aplicación de esa ley diferente aquí de lo que nosotros teníamos acá. Déjame hacerte un último gráfico antes de meterme en lo que quiero comenzar a mirar con ustedes en esta tarde. Piensen en esto. Cuando uno habla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que están por aquí, tú tienes por un lado amar a Dios y por el otro lado amar al prójimo, ¿sí o no? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Ahora, esta ley eterna sigue siendo vigente hoy, pero la forma en la que esto se aplicó en el antiguo pacto es diferente a cómo se aplica en el nuevo pacto. En el antiguo pacto se aplicó todas estas leyes que tenían que ver con Dios, es lo que se conoció como la ley ceremonial. Y lo que nosotros tenemos con respecto al prójimo es todo lo que se aplicó como la ley civil. La ley civil y la ley ceremonial fueron abolidas cuando Cristo Jesús vino y eso es parte de esta línea que nosotros estamos marcando aquí. Pero la ley
amor a Dios y amor al prójimo, sigue estando vigente aquí, aunque ahora tiene una aplicación diferente. ¿Sí? Este es el principio doctrinal del que nosotros afirmamos. La ley moral sigue vigente. Dios sigue demandando de nosotros lo mismo que demandaba antes, no en la aplicación del antiguo pacto, sino aplicándole en el nuevo pacto, pero sigue siendo lo mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Esto tiene implicaciones y de eso es lo que les quiero hablar en esta lección. ¿Cuál es la implicación? Si yo digo, Nair, la ley moral sigue vigente, ¿cuál es la implicación que nosotros tenemos en el nuevo pacto? ¿Sabes cuál es? Esta es la primera y solo la voy a saltar. Ustedes van a tener las notas para revisarlo, pero la primera implicación es esta. Entonces la voluntad de Dios para nosotros, Clau, no es una cosa confusa, rara, oculta. Lo que Dios quiere que hagamos está claramente revelado en su ley. Esa es una de las ventajas de pensar, esto es lo que Dios demanda de nosotros y su voluntad ha sido revelada. Yo crecí en un contexto en donde encontrar la voluntad de Dios básicamente era una cosa mística. A ver, vamos a ver qué es lo que Dios quiere de mí. Déjame pensar, a ver si encuentro algo, una cosa en la Biblia, alguna coincidencia, como si fuera una cosa así, alguna cosa que tuviera que buscarlo en medio de, ¿verdad? Y uno dice, espera, cuando se habla de la voluntad de Dios en el nuevo pacto, siempre dice, para que sepáis, para que comprobéis. Y dice, esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de esto, que hagas tal cosa. Por lo tanto, esa voluntad no está oculta para nosotros, porque sigue siendo la misma. Su aplicación es diferente, pero el espíritu de esos 10 mandamientos sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con el espíritu? Ya nos vamos a meter en una forma importante. Piensen en esto. Tenemos 10 mandamientos. Esto, olvídense, esto es fuera del gráfico, solo que lo hago aquí por la altura. Pero el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Habla de la exclusividad de quién es Dios en la adoración, ¿sí o no? No se debe adorar a otros dioses. Eso sigue siendo igual aquí como sigue siendo igual aquí. Ahora, cuando hablas del segundo mandamiento, ¿quién se acuerda cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza. Aquí el mandamiento o el espíritu tiene que ver con la forma de la adoración. La forma de la adoración, ¿quién la determina? Dios mismo. Dios mismo. La forma de la adoración no es determinada por lo que los hombres creen, por la imaginación o por nuestro incentivo. Es igual aquí y sigue siendo igual acá, porque el espíritu de ese mandamiento sigue vigente. El tercer mandamiento, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Muy bien, no tomarás el nombre del Señor tu Dios. Tiene que ver con reverenciar al Señor, con no tomar las cosas sagradas como si fueran, ¿verdad?, triviales o familiares. Hay que tomarlo de manera sagrada. Eso sigue siendo verdad aquí, como lo es aquí. Cuando uno se bautiza, ¿qué es lo que dices el día de tu bautismo? Yo creí en Cristo, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy un seguidor de Cristo, ¿sí o no? Bautizarte y no hacerlo es tomar el nombre de Dios en vano. Porque es no reverenciar algo que es tan importante. Te estás poniendo bajo la autoridad de ese nombre, diciendo, ahora yo me identifico con él. Esto sigue siendo igual, aunque en el antiguo pacto no había bautismo. Pero en el antiguo pacto no se podía jugar con el nombre del Dios de Israel. Y el espíritu de ese mandamiento sigue vigente. Hablemos del cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El día de reposo, muy bien. Ahora, el día de reposo, otra vez tiene la misma idea. En el antiguo pacto, ¿cuál era el día de reposo? El sábado, el séptimo. El día de reposo en el nuevo pacto es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el primer día de la semana que el Señor reposó de sus obras. Es bien interesante. Él obró y trabajó en su vida en la tierra, en su muerte maldita, en todo lo que tuvo que padecer. Pero cuando Él resucita, ¿qué es lo que Él realmente hace al resucitar? Termina la obra. Todo se terminó. Porque en la vida vivió la vida perfecta y en la muerte murió la muerte que nosotros merecíamos. Pero cuando resucita, es como si dijera el Señor, terminó la obra. La obra quedó terminada. Eso fue el primer día de la semana.
la iglesia se reunía el primer día de la semana, Hechos 27. Se le llama el primer día de la semana el día que le pertenece al Señor o el día del Señor, Apocalipsis 1:10. Ahora, todo eso muestra que este mandamiento cuarto, que es, hay un día de reposo en el que hay que buscar al Señor, aquí está vigente y aquí está vigente, pero cambia la forma de aplicación de ese mandamiento según ese pacto. ¿Me hago entender? Ahora, honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento que tiene que ver con ya el amor al prójimo. ¿Cuál es el espíritu de honrar al padre y a la madre? Es honrar a la autoridad que Dios puso sobre ti. Y entonces eso está vigente aquí, pero también está vigente aquí. Se repite muchas veces: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Colosenses 3 dice lo mismo otra vez: obedezcan a sus padres. Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo dice: honren a la autoridad porque no hay autoridad sino la puesta por Dios. Y quien resiste a lo puesto por Dios, a Dios resiste. Otra vez el mismo principio. Es el respeto a la autoridad. Respeto a la autoridad. Ahora, lo que estoy haciendo con este ejercicio es simplemente mostrarles que aunque la aplicación pueda ser un poco diferente, el mandamiento o el espíritu del mandamiento es el mismo, no ha cambiado. El cuarto mandamiento es: hay que separar uno de cada 7. Vigente en el antiguo pacto, vigente ahora. Lo que cambia es cuál es ese día. Pero el mandamiento sigue siendo perfecto e inmutable. ¿Me hago entender? Ese ejercicio lo podríamos hacer con los 10 mandamientos. No matarás, vigente allá, vigente aquí. No cometerás adulterio, vigente allá. ¿Cuántas veces Pablo habla de no inmoralidad sexual, ni siquiera hablar de esas cosas, no, ¿verdad? Pensamiento? ¿Cuántas veces habla de eso? Muchas veces. ¿Por qué? Porque simplemente nos está aplicando esta ley que es eterna y que hoy sigue vigente, pero se aplica a nuestra vida de una manera clara. No robarás. Pablo dice en Efesios capítulo 4, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Por lo tanto, sigue vigente. Noveno mandamiento es: no dirás falso testimonio. Pablo dice: hablad verdad los unos con los otros. ¿Qué significa eso? Está hablando de lo mismo. Solamente lo está aplicando a nuestro pacto, en nuestro contexto, que en esa realidad es igual que en el antiguo pacto. Ahí habla de las cortes civiles donde se iba y no se podía tener testimonio falso. Aquí es en la vida de la iglesia donde tenemos que aprender a hablarnos en verdad, amarnos de verdad para decirnos la verdad. Es el mismo principio aplicado diferente. Y finalmente, no codiciarás, que tiene la misma connotación tanto atrás como aquí. Hermanos, ¿cuál es la primera implicación de la vigencia de la ley? Es esta, es bien sencilla. La voluntad de Dios entonces no es un misterio. Sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y como sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, podemos verlo a través de esa vigencia de la ley. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Esos 10 mandamientos. Amar al Señor y amar a mi prójimo. Y amar al Señor tiene todos estos, el espíritu de estos mandamientos que me ayuda a entender cómo esto se aplica el día de hoy y también con respecto a amar al prójimo. ¿Estamos todos clarísimos hasta aquí o no? Muy bien. Ahora, eso me lleva, y realmente, a ver lo que quiero mostrarles ahora, que es cómo la ley funciona y cómo debería funcionar para nosotros como un elemento santificador en nuestra vida cristiana. Yo ahora quiero hablarte de una manera muy práctica. ¿Cómo esta ley que sigue vigente se convierte en algo para Clau, para Sergio, para todos en esta tarde, donde uno puede, al mirar la ley, entender: esta es la mirada o el estándar con el que Dios quiere que yo me compare todo el tiempo? Hermanos, no es en vano que todos los catecismos utilizan los 10 mandamientos, porque creían, y tenemos que seguirlo creyendo, que esa es la herramienta o el estándar que Dios demanda para nosotros para poder medirnos en Él. En el Salmo 119, 18, te voy a leer lo que dice el Salmo 119, 18. Dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley.
¿Cuál es la petición que aparece en este texto? Abre mis ojos, ¿verdad? Y eso es la idea de abrir en un sentido espiritual. No es que los ojos estén cerrados en un sentido físico. Tiene que ver con que aún teniendo los ojos abiertos, pueda ver algo que no está viendo con sus ojos. Es lo que nosotros podemos ver cuando el Señor abrió los ojos del siervo del profeta. ¿Te acuerdas que cuando está temeroso porque comenzaron a rodear la ciudad donde estaba el profeta y él, y de pronto estaba temblando y el profeta le dice: no tengas miedo, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos? Y este siervo del profeta lo vio y dijo: este está loco. Estamos rodeados y nosotros somos dos. Y el profeta dice: Señor, ábrele los ojos. Y cuando le abren los ojos, se da cuenta que detrás del ejército había un ejército más grande que los estaba rodeando al ejército que a ellos los estaba rodeando. Esa es la idea de abre mis ojos. Es como cuando en Apocalipsis se dice que el Señor tiene que poner colirio en nuestros ojos para que podamos ver bien. Dice: tú crees que eres rico, que tienes posesiones. No, estás desnudo, eres pobre. Compra ese colirio y póntelo en los ojos para que veas como tienes que ver. Es este tipo de visión que es mirar profundamente, no algo místico, sino entender profundamente la verdad. Y lo que el salmista pide es: Señor, que mis ojos sean abiertos. ¿Cuántas veces escuchamos esta petición de parte del salmista? Muchísimas. En el Salmo 119, muchas veces. En el Salmo 119, versículo 27, el salmista dice: hazme entender el camino. Es la misma idea. Hazme entender el camino. Ahora, eso me lleva a una siguiente pregunta. Esa es la petición. ¿Cuál es la petición? Abre mis ojos. Pero ahora la pregunta es: ¿y cuál es la razón por la que pide que sus ojos sean abiertos? ¿Para qué? Dice el texto: para ver las maravillas de tu ley. Las maravillas de tu ley. Cuando nosotros hablamos de esta manera, yo quiero ilustrarles qué pasa cuando esto no es así. La palabra ley, como ustedes ya estudiaron, puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto en el que esté. En este pasaje, la ley es la ley moral de Dios. Es la voluntad de Dios para la vida del pueblo. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. El salmista habla de muchísima manera elevada con respecto a lo que implica la ley en todo este salmo. Pero esto nos recuerda la historia del joven rico. Quiero que escuches lo que te voy a decir con mucho cuidado. Un día el Señor Jesús estaba predicando y se le acercó un joven rico que le dijo: Maestro bueno, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús, después de decirle otras cosas, le dice: guarda la ley. Él pregunta: ¿cuál ley? Y el Señor le dice: ya sabes, ama al Señor tu Dios, honra a tu prójimo, y comienza a citar los 10 mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? ¿Ustedes se acuerdan? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Quiero decirles una cosa. Yo creo que él estaba diciendo la verdad, no en el sentido objetivo de que los estaba cumpliendo en su juventud. Él creía que los cumplía desde su juventud. Por eso lo dijo de esa manera. Todo eso ya lo he guardado. Y entonces el Señor, como dice Calvino, el Señor siendo el intérprete infalible de la ley, hizo lo que un buen profesor hace. Nair, ¿usted estudió para el examen? Sí, profe, pasé toda la noche estudiando, estudié todo. Muy bien, vamos a hacer algo simbólico. Voy a abrir el libro, voy a agarrar el primer párrafo, la primera línea y le voy a preguntar. Entonces abre el libro, saca el primer párrafo, primera línea. Primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, como tú todo esto lo cumples de tu juventud, el dinero no debe ser un problema para ti porque tu único Dios es el Señor. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Listo. Dame esa respuesta y tienes 20 en el examen. Dice el texto que se fue triste porque tenía mucho dinero. Y uno piensa, ¿está aquí el Señor enseñándonos un nuevo mandamiento de que hay que vender lo que tenemos y dárselo a los pobres? No. Lo que el Señor está haciendo es mostrándole las maravillas de la ley. Algo que él no podía ver. Tomó, aplicó en la primera línea, clave, y puso el dedo. Si tú tienes el único Dios tuyo, es el Dios de Israel, el primer mandamiento, entonces no hay ningún problema,
porque las riquezas o cualquier cosa no sería ningún impedimento ni ningún estorbo. Hazlo. Y fue triste ver que ese hombre ni siquiera cumplía la primera implicación del primer mandamiento de la ley. Esto es lo que pasa cuando nosotros hablamos de la ley. A veces para nosotros la ley moral es simplemente un catálogo que, si tú eres sincero conmigo, a veces uno lo ve y dice, Señor, hubiera puesto algo más difícil, todo eso lo cumplo, pero muerto de risa. A ver, dice, no matarás, yo no he matado a nadie. Dice, no robarás, yo nunca he robado nada. Dice, no, y comenzamos a hacer, ¿verdad? Y uno puede llegar a sentir, yo debo ser súper bueno. La verdad es que, yo los admiro a ustedes por tener un pastor tan perfecto como yo. Eso es lo que alguien pudiera pensar si solamente lo lee, sin mirar las maravillas de la ley. Por eso esta oración, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y yo quiero, en lo que nos queda de esta clase, mostrarte las maravillas de la ley y mostrarte que los mandamientos tienen que ser entendidos de tal manera como Dios quiere, para que cuando tú los leas, se conviertan realmente en lo que deben ser para ti, un espejo perfecto que muestre tu pecado y te traiga en arrepentimiento delante del Señor. Porque si no lo ves así, vas a llegar a sentirte como el joven rico. Yo no tengo muchas cosas malas. Realmente son una que otra a veces, pero yo soy alguien que cumple la ley. Me siento orgulloso de ser cristiano. Vamos a ver cómo el Señor nos enseñó a interpretar la ley. Yo te voy a mostrar 2 pasajes, pero te voy a mostrar un tercero y un cuarto que no los vamos a leer, pero te los voy a mencionar, para poder a través de esos 4 pasajes hacer una hermenéutica, una exégesis de la ley que te enseñe cómo se debe interpretar para que realmente la ley tenga el poderío que debe tener en tu vida y en la mía, desnudándonos de toda excusa y parándonos delante de Dios y viéndonos realmente como somos. ¿Ok? Nuestro primer pasaje es Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Voy a abrir aquí mi Biblia. ¿Lo leo? Sí, adelante. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno del fuego. Muy bien. Ahora mire el versículo 27. Mi clave, léamelo también. 27 y 28. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien. Vamos a hacer nuestro análisis. ¿Ok? Hemos visto 2 pasajes y déjenme darles un poquito el contexto de ese pasaje. El Señor Jesús, en los versículos anteriores al primer texto que nos leyó Clau, el Señor dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplirla. Esa forma en la que el Señor se para en su relación con la ley nos demuestra que Él no vino a establecer la ley de Cristo para abolir la ley moral. Eso no es lo que la Biblia enseña. Él vino a explicarnos y a darle el valor, a vindicar esa ley eterna. Lo que Él vino a hacer no fue dar una nueva ley, no fue contradecir lo que el Señor le dio a Moisés, vino a mostrar qué es lo que realmente significa. Y parte de esto lo podemos ver en cómo hombres en el Antiguo Testamento entendieron la ley de esta manera antes de que llegara toda la falsa enseñanza de los fariseos. Por ejemplo, en el versículo último que leímos, dice, no cometerás adulterio, y dice cualquiera que mira a una mujer. Alguien podría decir, el Señor Jesús está hablando ahí de una cosa nueva. No. En Job capítulo 31, Job, que no tenía la ley escrita, no tenía la ley moral, tenía solo la ley en su conciencia, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de ver yo a la virgen o a la doncella? Y uno dice, ¿cómo? ¿Dónde se te prohíbe que veas a una doncella? Él sabía lo que la ley dice y esa ley es claramente el 7º mandamiento.
no cometer adulterio tiene que ver también no solamente con lo que uno hace físicamente, aún con los ojos. Job lo entendía. Los fariseos le tiraron tierra. ¿Te acuerdas cómo lo enseñaban? El que es encontrado en el acto de adulterio. Tú te imaginarás las perversidades para encontrar a alguien en el acto de adulterio como la mujer en Juan capítulo 8. Ahora, eso no es lo que la ley enseñaba. Jesús no vino a enseñar una nueva ley, vino a darle el verdadero significado de la ley. Y eso lo aprendemos en estos dos textos que hemos leído. Oísteis que fue dicho, no matarás. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mandamiento 6 y mandamiento 7. Ahora, cuando él dice esto, no está diciendo, ¿te acuerdas eso falso que escuchaste? No le hagas caso. Él está evocando la enseñanza de los fariseos. Pero cuando él trata con eso, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, comienza a explicar. Cualquiera que llama fatuo, necio, en la Biblia de las Américas dice idiota a tu hermano, que es menospreciarlo, llenarte de odio, de ira, llevarlo a un juicio. Cualquiera que haga eso, ya lo mató. Y luego, en el versículo más adelante, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Y entonces uno dice, muy bien, vamos a pensar en qué es lo que el Señor nos está llevando a pensar con respecto a estos mandamientos, porque Él es el que nos ayuda a interpretar correctamente la ley. Y como Él la interpretó, es como nosotros deberíamos verla, no como los fariseos. Los fariseos son los que dicen lo físico. ¿Tú me has visto en un acto sexual ilícito? No, entonces yo no he cometido adulterio. Y el Señor Jesús dice, no, es muchísimo más que eso. Entonces, comienza a explicar y nosotros podríamos dar algunos nombres al exégesis que podemos usar. En primer lugar, la ley tiene que ser entendida como una ley espiritual. ¿Qué significa que es una ley espiritual? Dice Calvino en su exposición de los 10 mandamientos, si fuera Dios un rey humano, necesitaría pruebas para poder ponerte bajo juicio. Él no es un rey humano. Para Él, nuestros pensamientos son como gritos. Nuestras ideas son como actos que no tenemos que hacerlas para que Él ya sepa que nosotros estamos pensando en eso. Y si el dador de esta ley es un Dios espiritual que puede ver las intenciones, las motivaciones, los pensamientos, entonces no se necesita el acto físico para ser culpable de lo que se está diciendo en este pecado. Así, codiciar es lo mismo que cometer adulterio. Odiar es lo mismo que matar, porque odiar es matar en el corazón. Quizás no lo matas físicamente, pero lo odias con toda tu alma, que es como si desearas que estuviera muerto. Y cometer adulterio es lo mismo que codiciar y tener lascivia, porque es como si estuvieras en un acto sexual ilícito, sin necesidad del acto físico. Entonces, es espiritual. Significa que Dios, cuando ves los 10 mandamientos delante de ti, no solo ve tus actos, sino tus motivaciones, tus pensamientos, lo que haces dentro de tu alma, porque es una ley espiritual. Pero no solo es una ley espiritual, también aprendemos que es una ley representativa. ¿Qué significa que es una ley representativa? Que evidentemente no solamente prohíbe el pecado que aparece con nombre, sino que ese pecado es la cabeza de una categoría de pecados que son de la misma especie. Por ejemplo, matar, no matarás, tiene dentro de la misma categoría odiar, menospreciar, decir palabras llenas de ira hacia los hermanos, son dentro de la misma categoría. Por lo tanto, cuando yo veo matar, no debo pensar solo en matar, sino en todo lo que incluye esa categoría de pecado, porque es representativa. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con honrar a la autoridad. Por lo tanto, todos los pecados de esa índole están involucrados allí.
y respetar a tu esposo, y respetar a tus padres, y respetar el gobierno, ser incorrecto en tus responsabilidades en el trabajo. Todo eso es parte de quebrantar ese mandamiento. Porque no es solamente que Dios ve lo que hacemos, es que cada mandamiento simplemente se pone, dice Calvino en su exposición, al peor de esa calaña de pecados, pero que representa muchos pecados que están allí. Lo mismo con el tema del adulterio. Fíjense, no cometerás adulterio, pero el pecado que se menciona es la lascivia, los malos pensamientos. Así, malos pensamientos, codicia pecaminosa y adulterio están en la misma categoría. Entonces algunas personas dicen, pastor, yo no sé qué decirle a los jóvenes con respecto al tema de pornografía o con respecto al tema de masturbación. No sé cómo bíblicamente aconsejar. Hermanos, la voluntad de Dios es clara. Alejarse de toda impureza sexual es lo que se está prohibiendo en el mandamiento número 7. Tiene que ver con el hecho de separarnos de todo lo que no sea santo, puro, pulcro, delante de un Dios que lo ve. Eso incluye el acto físico, por supuesto, es lo más deplorable de eso, pero incluye los pensamientos. La codicia llena de lascivia, todo está incluido en eso. Por eso llamamos, es una ley no solo espiritual, sino también representativa. ¿Qué más? Muy bien, es una ley que podríamos llamar inclusiva. A veces me invento unas palabras y después las cambio, pero es una ley inclusiva en el buen sentido, ¿ok? No sé, vamos a cambiar esa palabra aquí con inclusiva. Está fuerte esa, también en Ecuador. Estas notas están viejas. Integral. Muy bien, gracias. Ya la voy a cambiar en mis notas también. Es una ley integral. ¿Qué quiero decir con integral? Es importante explicar la palabra. Significa que cuando te está prohibiendo algo, no matarás, te está mandando lo contrario a eso. Si te dice que no mates, te está diciendo que hagas lo contrario a matar. Si te dice que no cometas adulterio, te está mandando lo contrario a no cometer adulterio. Y cuando te manda algo, te prohíbe lo contrario. Si dice honra a tu padre y a tu madre o a tu autoridad, te está diciendo, te está prohibiendo, no deshonres a la autoridad. Así, nosotros tenemos entonces, y lo podemos tomar esto de las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Eso es el 8º mandamiento. Pero ¿qué añade Pablo allí? ¿Se acuerdan? Sino que trabaje. Pero ¿sabe lo que añade ahí? Para que tenga que compartir con los demás. Piensen esto. ¿Qué es robar? Es quitarle a alguien lo que le pertenece, su derecho, sino su propiedad. Trabajar es lo contrario a robar. Y trabajar y poder compartir con otros es lo contrario, porque tú estás dando de lo que es tuyo a otro. No se lo estás quitando. Tú le estás dando de lo tuyo. Es lo contrario. Eso en todos los mandamientos. Si dicen no matar, ¿qué es entonces lo que se debería hacer? Diríamos, con la ira, y eso es correcto, eso está incluido ahí. Pero eso tiene que ver con el mandamiento de matar, preservar la vida. Y hablamos hace un momento de eso, ¿verdad? El hecho de, si no estás haciendo todo lo que tienes que hacer para cuidar tu vida y tener la mejor calidad de vida que puedas, estás cometiendo un pecado en contra del 6º mandamiento. Si no haces nada por preservar la vida de otros, estás cometiendo este pecado. No basta solo con no hacerlo tú. Si no haces lo que debes, se convierte en una forma de quebrantar este mandamiento. Es muy interesante, ¿sí o no? Déjenme darles una 4ª característica basado en lo que dice Santiago con respecto a la ley. Podemos llamarlo una ley completa. Y cuando digo completa, me refiero a que es todo o nada. Santiago dice, el que quebranta un mandamiento se hace culpable ¿de cuáles? De todos. Significa que, ahora sí hablemos con el joven rico. Cuando él dice, yo cumplo todos los mandamientos desde mi juventud, eso significa,
no solamente los actos, sino las motivaciones, los pensamientos y todo lo que Dios también puede ver, aunque los hombres no lo vean. Significa que no solamente cumple con no hacer las cosas que el mandamiento dice, sino todas las cosas que están incluidas en cada uno de los mandamientos, porque son categorías de pecado. Pero no solo eso, también significa que está no solo no haciendo lo que no debe hacer, sino haciendo lo que sí tiene que hacer en cada uno de los mandamientos. Y aparte de eso, que lo hace con todos los mandamientos al mismo tiempo. Porque si cumples uno y quiebras otro, eres culpable de toda la ley. La pregunta es, ¿alguien puede cumplir la ley así? ¿Alguien puede acercarse a Dios y decir, yo soy un hombre que cumple con tus mandamientos a cabalidad? Y el propósito de la ley no es mostrarnos un estándar que puedes cumplir, sino el estándar al que quieres y debes llegar. Un estándar que en esta vida no vamos a poderlo cumplir, pero en el que siempre tenemos que estar mirando, caminando y tratando de llegar y de cumplirlo, porque es lo que Dios demanda de nosotros. Por lo tanto, la ley se convierte, y podríamos llamarlo así, en una de las rieles del pacto de Dios. Imagínate que estas son las rieles de un tren. Para que ese tren ande, vamos a hacerlo así para que no parezca escalera. Para que ese tren funcione bien, ese riel está raro, ¿sí o no? Pero bueno, ustedes le ponen imaginación ahí. Para que la vida cristiana se mueva correctamente, hay dos líneas en ese riel. El primero le llamamos la ley y a la otra le llamamos el evangelio. ¿Cómo funciona eso? Así es como se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive sabiendo qué es lo que Dios pide de mí, poniéndolo como estándar delante de mí y tratando de ser fiel a ese estándar toda mi vida. Pero, ¿podemos cumplir ese estándar? No. No podemos por nuestro remanente de pecado, aunque quisiéramos hacerlo. Y cuando no lo cumples, ¿qué necesitas? El evangelio. El evangelio que te recuerda que tú no eres amado por tus obras o por tus méritos, sino por lo que Cristo hizo. Es como si fuera una pileta llena de agua de vida, donde te vuelves a curar las heridas y te vuelves a parar y vuelves a empezar el camino, y entonces otra vez te paras delante de la ley y tratas de honrar al Señor y de amarlo, cumpliendo lo que Dios te manda a través de su santa ley. Por eso, alguien dice, la ley te envía el evangelio y el evangelio te envía de regreso a la ley. Cuando veníamos en nuestros pecados y veníamos a la ley nos agarró y nos tiró contra la pared y nos comenzó a apretar el cuello. ¡Muere! Y nosotros gritamos, ¡ayúdame, Señor Jesús! Y corrimos al Señor Jesús buscando auxilio, porque la ley nos decía, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y comenzamos, el único grito que pudimos hacer fue, Señor, sálvame. Y cuando corrimos a Cristo, Él nos presenta y nos dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces volvemos de regreso a la ley, pero ya no igual. Ya no volvemos como si quisiéramos ser salvos por méritos. Eso sería vivir en la ley bajo el pacto de la ley. No, nosotros no estamos bajo el pacto de la ley, no estamos bajo la ley en ese sentido. Pero la ley es una regla de vida, porque una vez que hemos venido a Cristo, la manera de cumplir lo que Cristo quiere, la manera de ser como Cristo, es cumpliendo con su ley. Y cuando nos damos cuenta cada día, cada tarde, cada noche que no pudimos cumplir con esa ley, aunque es el estándar, aunque queremos hacerlo, volvemos de rodillas a Cristo y Cristo nos vuelve a enviar a su ley. Y así, la ley y el evangelio son las dos rieles, o las dos partes de la riel que llevan el tren de nuestra vida en este nuevo pacto, caminando de esta manera. Imagínate cuánto se pierde de la verdadera vida cristiana cuando uno no entiende la ley. Y el poderoso trabajo que hace en la vida de un creyente. Esta herramienta tan poderosa que es capaz de desnudarnos el alma todo el tiempo y volvernos a mostrar, necesitas de Cristo.
No hay un momento más peligroso en nuestra vida que cuando creemos que estamos bien y que no necesitamos mucho más. Pero cuando la ley nos muestra, es imposible, al considerarla correctamente, que alguien se pare y diga, yo ando bien, yo estoy cumpliendo muy bien. Esto que les he enseñado en esta lección es algo que Calvino lo hizo en su exposición de la ley, en el segundo libro de la Institución, pero es algo que los puritanos tomaron. Y los puritanos lo tomaron de tal manera, una manera tan preciosa, que es lo que nosotros encontramos en los catecismos, tanto el mayor como el menor de Westminster, pero también en nuestro catecismo bautista. Y lo que hace el catecismo bautista, te voy a mostrar rápidamente solo un ejemplo y luego te voy a mostrar lo que hace el catecismo mayor y ya voy a explicar qué es eso. Pero cuando tú ves el catecismo bautista puede ser dividido en dos partes. La pregunta 1 a la 43 es ¿qué es lo que alguien debe saber sobre Dios? Pero de la 44 a la 114 es qué es lo que debes hacer o qué es lo que Dios te demanda. Por eso siempre en esta parte aparecen los 10 mandamientos. La pregunta es ¿por qué creen que aparecen los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos están tan ligados a la vida cristiana, porque son una parte de las 10 que nos lleva a vivir dentro de este pacto. Por lo tanto, la ley es vital para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí, mis hermanos? Mira lo que dice el catecismo. Voy a mirar la pregunta. Por ejemplo, te voy a leer la pregunta número 6, ¿ok? En la pregunta 72 dice esto el catecismo bautista, y sacó el hombre la herramienta. Muy bien. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Respuesta, el sexto mandamiento es no matarás. Pregunta 73. ¿Qué se demanda en el sexto mandamiento? Acuérdate de integral. Lo que se manda y lo que se prohíbe. Lo que se manda. El sexto mandamiento demanda que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la de los demás. Pregunta 74. ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida o quitar la vida a nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. Si uno se pone a pensar un poquito más en esto, uno podría ver con mucha claridad que manejar de manera irresponsable es quebrantar este mandamiento. Ir con el teléfono en la mano y no prestar atención es quebrantar este mandamiento. Y uno piensa, ¿cuántas cosas prácticas? Desde otros asuntos, como por ejemplo, hacer deportes extremos sin la certeza de que hay seguridad en lo que estás haciendo. Sería atentar contra este mandamiento, ¿sí o no? Subir al techo y no tener. De hecho, así lo hacía la ley. La ley del Antiguo Testamento decía que cuando alguien tenía un techo así descubierto, tenía que tener rieles. Porque si alguien se moría por no tenerlas, el dueño de la casa era culpable de esa muerte. Y uno dice, pero ¿cómo? Y la respuesta es la misma de este mandamiento. No hiciste todo lo que podías para evitar que eso le pasara a tu prójimo. Entonces uno dice, wow, esto, así es como lo hacen con todo. Quiero darte otro ejemplo más y luego quiero llevarte al catecismo mayor, que es fascinante. La pregunta vamos a la pregunta 78. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es no hurtarás. Pregunta 79. ¿Qué se demanda en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento demanda procurar y hacer progresar de forma lícita las riquezas y el bienestar de nosotros mismos y de los demás.
Pregunta 80. ¿Qué se prohíbe en el 8º mandamiento? El 8º mandamiento prohíbe todo lo que impida o pueda impedir injustamente las riquezas o el bienestar de nosotros mismos o de nuestro prójimo. Fíjate todo lo que implica. Hacer que mi prójimo prospere es parte de cumplir este mandamiento. Y ponerle el pie a mi prójimo para que a él no le vaya bien. No le estoy robando, pero estás pecando. Porque no estás haciendo todo lo que esté a tu alcance para promover su bendición. Qué tremendo, ¿sí o no? Imagínate cómo esto afecta. En la Biblia que decía que retenerle el salario. Es correcto. Y eso sería robar, eso es en el antiguo pacto, pero fíjate, esto es robar de una manera deliberada, ¿verdad? Le retienes el salario. Pero piensa en esto, no sostener económicamente a los pastores sería parte de eso, ¿sí o no? Y todas las implicaciones que eso tiene. Pero también el hacer competencia indebida. Yo me pongo un laboratorio oftalmológico al frente de Pablito y comienzo a decir, es malo, no vayan allá, doctor, yo le enseñé lo que sabe. Y comienzo a hacer esto, simplemente comienzo a hacer algo que no es legítimo. No, pero es que en el comercio todo se vale. No, porque seguimos estando regidos completamente. Y la promoción de nuestro prójimo es parte de nuestra bendición. Es sentir, estoy cumpliendo el mandamiento. Este mandamiento es tremendo, porque robar es también robar la dignidad. Piensa en esto. Cuando tú calumnias o hablas mal y mintiendo sobre alguien, ¿qué le estás robando? Su dignidad, su testimonio. ¿Es robar? Uno de los peores mandamientos o peores cosas que se pudiera robar, dice Calvino, es cuando robas a una persona. Un secuestro está incluido aquí, pero le estás robando ya no solo una pertenencia, le estás robando la certeza de la vida a tu prójimo. Y así muchas cosas podrían estar incluidas en este mandamiento. Ahora, quiero que me permitas leerte el Catecismo Mayor. Aquí voy a hacer una explicación chiquita. La Asamblea de Westminster fue cuando se reunieron todos estos eruditos en la abadía de Westminster para poder elaborar algunos documentos que eran necesarios para la Iglesia de Inglaterra. Entre ellos había, y la consigna era, tienen que hacer una confesión de fe. De ahí salió la confesión de Westminster. Pero también un catecismo para niños. Ese es el catecismo menor, que de hecho nuestro catecismo bautista, ese, tomó del catecismo menor de Westminster y lo bautizó, vamos a decir así. Era muy común en esos días. Pero haciendo ese le salió otro. Porque mientras lo hacían se dieron cuenta que no podían meter toda la información si querían hablarle a los niños. Así que hicieron uno que llamaron el catecismo mayor. Mayor es porque era quizás para los adultos, tenía respuestas mucho más largas que permitían entender mejor la doctrina. En el catecismo menor, como ya hemos leído en nuestro catecismo bautista, están las preguntas de los mandamientos. Pero en el catecismo mayor también están. La diferencia es que las respuestas son de este porte, donde trata de meterse en mucho detalle mostrándote qué es. Y te quiero mostrar algunos ejemplos de eso, ¿ok? Tenme paciencia, ya casi terminamos, pero esto es clave. Mira esto. Voy a leer, leamos los dos mandamientos que hemos visto, el 6º y el 7º, ¿ok? Fíjate, pregunta 134. ¿Cuál es el 6º mandamiento? Responde, el 6º mandamiento es, no matarás. Ahora, agárrate. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el 6º mandamiento? Los deberes que se exigen en el 6º mandamiento son todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros, resistiendo todos los pensamientos y propósitos, subyugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguien por medio de la justa defensa contra la violencia, soportar con paciencia la mano de Dios, tranquilidad en la mente, alegría de espíritu, el sabio uso de la comida, bebida, medicamentos, el sueño, el trabajo y las recreaciones,
mediante pensamientos caritativos, amor, compasión, humildad, caballerosidad, amabilidad, conducta pacífica, prontitud para reconciliarse, sobrellevar y perdonar las injurias con paciencia, devolviendo bien por mal, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Tremenda lista de cosas, ¿no? Ahora mira cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento. Los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento son toda forma de quitarse la vida a sí mismo o la de otros. Pero escuche esto, excepto en el caso de la justicia pública, de guerra legítima o la necesaria defensa. ¿Qué significa eso? Que según el entendimiento de los antiguos, si matabas a alguien protegiendo a tu familia, sin odio, sino por defensa personal, eso no era pecado. El uso de portar armas o el hecho de proteger la integridad de los que son tuyos, de hecho, no hacerlo, es quebrantar este mandamiento. Si alguien entrara a mi casa en Santo Domingo con el deseo de hacerle daño a mi esposa o a mis hijos, y yo no hago nada para impedirlo, yo soy cómplice del quebrantamiento de ese mandamiento. Pero si yo, por forcejear, por cuidarlos, forcejeando, este hombre muere, eso no es tomado como un asesinato, sino como defensa personal justa. Eso es muy importante. La guerra, lo mismo. Guerras legítimas. Eso es cuando alguien en el ejército va y pelea una guerra por su país defendiendo los límites territoriales, la estabilidad de su nación. Matar en la guerra no es contado como no matarás. ¿Por qué? Porque no matarás tiene que ver con odiar, con venganza, no con una responsabilidad legítima en un caso donde tú no estás matando a alguien por enojo o por odio, sino por deber. ¿Me hago entender? Es complicado, pero esto es lo que se entendía y así es como lo veían y creo que estaban en lo correcto. Dice, el descuidar o el retirar los medios legítimos necesarios para la preservación de la vida. Escucha esto y déjame hacerte una pregunta difícil. Si un padre no le enseña a sus hijos y vela para que sus hijos vayan con el cinturón de seguridad cuando van en el carro, ¿entraría dentro de esto? El descuido de los medios legítimos necesarios para la preservación de la vida. La ira pecaminosa, el odio, la envidia, deseo de venganza, toda pasión excesiva y preocupaciones acongojantes, es decir, el estresarte por algo que te lleva a deprimirte y finalmente morirte. Eso también está prohibido. El uso inmoderado de la comida, la bebida, el trabajo y las recreaciones. Palabras provocativas, opresión, rencillas, el golpear, herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Eso está incluido en no matarás. ¿Ven cómo funcionaba? Lo que ellos hacían era profundizar en explicación para poder dar una lista de cosas que los cristianos pudieran mirar y evaluar su propia vida con respecto a eso. ¿Me dejas darte un último ejemplo y terminamos? ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Y cuál es el número 6? No matarás. ¿Y el número 5? Muy bien. Los mandamientos tienen que estar al dedillo si eso es parte de nuestra santificación. Ok. Número 7, ¿cuál era? No cometerás adulterio. ¿Cuáles son los deberes que se exigen? Escucha esto. Los deberes que se exigen son castidad en cuerpo, mente y sentimiento, en palabras y conducta, y la preservación de la castidad en nosotros mismos y en los demás. Tremendo. Vigilancia de la vista y todos los sentidos, templanza, guardando la compañía de los castos, modestia en la vestimenta, matrimonio para quienes no tienen el don de continencia, amor conyugal. Eso significa una vida íntima entre esposos sana. No hacerlo es quebrantar el mandamiento.
cohabitación, trabajo diligente en nuestros llamados, rehuir todas las ocasiones de impureza y resistir las tentaciones de dichas ocasiones. ¿Y cuáles son los pecados? Los pecados son adulterio, fornicación, violación, incesto, sodomía y todos los placeres contra naturaleza, toda imaginación, pensamiento, propósito y sentimientos impuros, toda conversación corrupta o inmunda, que incluye también el hecho de escucharlas, miradas desenfrenadas, conducta insolente y liviana y vestimenta indecente, prohibición del matrimonio legítimo y el pasar por alto matrimonios ilegítimos, permitir, tolerar, proteger a prostitutas o recurrir a ellas, enredarse en votos de soltería, indebida demora para casarse, tener más de un esposo o esposa al mismo tiempo, el divorcio injusto o abandono del hogar, la ociosidad, glotonería, borrachera y compañías de gente sexualmente corrompida, las canciones, libros, cuadros, danzas y dramas lascivos, y finalmente todo aquello que conlleve hacia actos de impureza, ya sea en nosotros o en los demás. Fíjense lo espléndido, lo grande de esta forma de entender el mandamiento, que hace que nosotros realmente seamos confrontados con cómo tenemos que vivir. Yo quiero animarles a que ustedes puedan buscar estos mandamientos, esto que está puesto en el Catecismo Mayor. Les voy a poner en el grupo el Catecismo Mayor para que lo puedan leer y piénsenlo y evalúense, porque esto es lo que Dios demanda. Ya no es como aplicado al antiguo pacto, ahora es aplicado al nuevo pacto, pero esa ley sigue siendo perpetua, vigente. Dios no ha dejado de exigir lo que antes exigía. Tiene una aplicación diferente, pero sigue siendo el mismo principio. Y no te olvides que esta es la manera de interpretar correctamente la ley. Y que esta es la manera en la que nosotros tenemos que vivir. La ley te muestra tu condición. El Evangelio te recuerda lo que eres en Cristo. Y vives continuamente en esa lucha para la gloria del Señor. ¿Sí? Y con esto... ¿Aquí? Los 5 puntos del calvinismo. No, son 4 principios. 4 principios que tienen que ver con 4 textos bíblicos. Estos 2 los tomé de Mateo 5, ¿verdad? No matarás y no... 5:21, correcto. Este lo tomé ¿de dónde? Efesios 4. ¿Y completo de dónde? Santiago. Y esto de aquí nos ayuda a tener una exégesis completa de cómo estudiar correctamente la ley. ¿Sí? ¿Es tremendo o no? Sí. Al tema que estoy muy divertido de la vigencia en algunos países. Del tema ¿Eutanasia? no, de la pena de muerte. Sí. Excelente pregunta. Muy bien. No matarás. Muy bien. El no matarás es una ley que tiene o prohíbe un corazón lleno de odio que no puede perdonar. Cuando alguien es juzgado por un gobierno civil y sentenciado, Romanos 13 dice que el Señor les dio la espada y que con la espada tienen el derecho de castigar a los malos y de proteger a los buenos. Entonces, cuando se vuelve un asunto personal, a mí me encanta Batman, pero Batman es un quebrantamiento de la ley, aunque él dice que no mata a nadie, ¿verdad? Pero tomar justicia por tu propia mano es algo que no es lo que la ley permite. La justicia solamente se puede tomar en el contexto civil. Y eso es lo que aparece en Noé cuando le dice: quien derrame la sangre de hombre, la sangre será derramada de él. Y también cuando dice Romanos 13 que le dio la espada. Y esa espada es para castigar
a aquellos que hacen lo malo. Entonces, cuando una persona es juzgada por una ley civil y sentenciado, la muerte es completamente legítima por parte del Estado. Tengo una pregunta. Viste que decía acerca de, hablaba acerca de matar en guerra, ¿no? Bueno, entiendo para países que están continuamente en guerra, Sí, pero por ejemplo acá en Latinoamérica, que nosotros no tenemos guerra, solamente, probablemente más allá, pero por ejemplo no somos como países como Suiza, por ejemplo, que vos tenés obligadamente que pertenecer al ejército, ¿sí? Y que tenés que saber manejar un arma y portar un arma y estar preparado para matar. Nosotros acá no somos así. De hecho, la carrera militar uno la puede elegir o no. es voluntaria. Por ejemplo, estando en un país así, en donde uno no tendría la necesidad de matar si no entrara en una carrera militar, pero muchos entran porque es un puesto seguro, una cuestión de pago, una estabilidad económica y todo eso. Digamos, ahí no estaría como un poco mal, digamos, si yo sabiendo que podría llegar a matar, o que me podrían llevar a matar, y sin necesidad, porque es una carrera optativa. Sí, es interesante. Si llega a haber guerra, Sí, tiene que ir a la guerra. Pero piensen en esto. En ese caso, siendo Argentina, fue el montón igual. bueno, Empezaron a militar. Pero piensen en esto. Si nosotros pensáramos de esta manera, imagínate, si yo estoy solo y viene un ladrón, yo levanto las manos y si me mata, porque yo soy un cristiano. Pero en el momento en que me caso, si viene un ladrón a hacerle daño a mi esposa, yo voy a tener que defenderla con mi vida y quizás tenga que matarlo. Entonces no me caso para no tener que estar en esa situación. ¿Me hago entender? Uno diría, espera, pastor, está siendo extremo. Pero es que es el mismo punto. La carrera militar es pecaminosa en sí misma. Matar en la guerra, una guerra justa me refiero, no abuso de autoridad, no violación de los derechos. Estoy hablando de defender la integridad de una nación, ¿verdad? Todo eso, una guerra justa, que cada vez es más difícil. Pero pensándolo en esta manera, ¿es algo pecaminoso? No. Entonces, no te alistas al ejército para decir, quiero ir a matar, porque estás ciertamente quebrantando el mandamiento antes de que mates a nadie, ¿verdad? Pero si estando en la carrera, te toca cumplir con tu deber. No, yo no lo vería como algo pecaminoso el hecho de que alguien motive a su hijo a poder estar en el ejército, por ejemplo. Si es que los principios son el ideal de su nación, ¿verdad? Cuidar su nación, ayudar a la nación. Entonces sería una parte difícil, pero no diría que es algo que podría ser pecaminoso el escogerlo sin tener necesidad de hacerlo. Porque no necesariamente te hace soldado para ir a la guerra a pelear por tu país. ¿No? Y menos, como tú bien has dicho, en nuestro contexto, uno puede hacer una carrera militar y nunca tienes que necesariamente estar en una guerra. Pero es parte de la complejidad de ese trabajo. Ahora, Hasta eso es voluntad de Dios, lo que vamos a trabajar. es correcto, y Dios pone inclinaciones. Dios pone inclinaciones en el corazón de cada uno sobre ciertas cosas. Pero uno tiene que buscar hacer lo que tiene que hacer, hacerlo de la mejor manera. Ahora, no sé si ustedes vieron la película hace años que se llamaba Hasta el último hombre. Sí, donde él era soldado. Él nunca disparó. Él era un adventista el séptimo día. Pero él dijo, yo no quiero tocar armas, yo no quiero matar a nadie. Pero lo mandaron a la guerra. Y lo que él hacía era, en vez de disparar, él se dedicaba a salvar a los heridos, corriendo peligro su propia vida. Pero esa fue su manera de servir a su patria y fue condecorado y todo por eso, porque entraba a la guerra, comenzaba a disparar y él iba sacando a los heridos. No disparaba a nadie, pero corría peligro haciendo una obra. Y uno dice, ¿eso es legítimo? Absolutamente legítimo. ¿Y podría alguien que luche en su conciencia sobre eso hacer algo así? Definitivamente. ¿Y podría ser juzgado? De ninguna manera. Está haciendo lo que tiene que hacer. Hay unos que van a tener que cocinar en una guerra, hay otros que tienen que disparar y hay otros que tienen que salvar a los heridos. Correcto. Es muy complicado, pero eso es parte del principio. Por cierto, John Owen, el gran puritano, era capellán del ejército de Oliver Cromwell
Entonces, eso era duro. Esos librazos que leemos de él, era alguien que le predicaba a gente que estaba en guerra. Y él era el pastor de ellos. Y entonces uno dice, ¿qué historia? Sí, la historia es complicada, pero eran los tiempos que vivía Inglaterra, donde la monarquía cayó, colgaron al rey, ¿verdad? Tú dices, eso está fuerte, ¿por qué no los mataron mejor así? Los colgaron, se estableció el Commonwealth de Inglaterra, la mancomunidad, perdón que se me mezclan los cables, pero Oliver Cromwell era un general que iba guiando a su pueblo y Owen era el capellán. Y tú dices, ese trabajo está fuerte. ¿Por qué no te fuiste a ser patrón en una iglesia en algún lado? Pero es parte de cómo en la providencia de Dios muchos de estos hombres fueron. Hubieron hombres que nosotros admiramos que pelearon en guerras. Esto dice, tremendo. Teólogos que peleaban en guerra. Pero eran ideales que tenían en el corazón y que lo hacían legítimamente. No era por odio, sino legítimamente. ¿Es complicado? Es complicado. ¿Sí? Lo que pasa es que es muy profundo, uno nunca lo analiza tan profundo así, porque hasta si vos te pones a analizarlo tan profundo así, hasta cuando una persona está deprimida y bueno, la escuchás, uno busca ayudarla también. Exacto. Y eso es lo que decía en una de las líneas. El no prestar la ayuda debida a gente que está, o el hecho de no ponerse uno mismo en ese plan. Cuando uno está deprimido, uno se quiere seguir deprimiendo. Estás triste, claro, estás en un pozo y quieres seguirte o no quieres salir de allí. El no hacer todo por salir. No estoy hablando ya cuando es algo médico, necesitas, pero cuando voluntariamente te metes en ese pozo, no quiero hablar con nadie, sé que estoy mal, pero no importa, voy a llorar. El estar en ese papel es una forma de quebrantar el sexto mandamiento. Entonces, es una tarea grande la que vimos, ¿sí? Sí, y es muy holístico, tiene que ver con toda nuestra vida. Yo nunca quiero llevar a mi esposa a tener que pasar por un momento donde ella tenga que deprimirse por algo que yo estoy haciendo mal, de manera que no esté preservando su vida. Quiero que su vida sea plena y todo eso es parte de esa realidad. Pero eso es para creyentes y para no creyentes. La ley moral es para todos los hombres. Solo nosotros tenemos la facultad de poder verla y no agobiarnos ante su peso, porque tenemos el Evangelio. El no creyente tiene que agobiarse. Spurgeon le decía, y algunos antiguos le decían a la ley, el arma secreta de la iglesia. ¿Por qué la gente siente que no necesita el Evangelio? Porque no han visto su pecado. Y su pecado es lo que los lleva a correr al Evangelio. Entonces hoy les hablamos del cielo y de todo eso, pero no somos capaces de reflejar lo que ellos tienen realmente en su alma. Y hablar de estas cosas hace que la gente mueva las cosas más íntimas de su corazón, diciendo, ¿qué estoy haciendo? Y eso es lo que va a llevar a que ellos corran al Evangelio. O que vivan bajo un juicio mayor, porque ya saben entonces en dónde están. Pastor, una pregunta con respecto al honrar al padre y madre, eso también depende de la etapa de él. Correcto. Con respeto, obviamente, hasta el último día. Muy bien. Pero el honrar, por ejemplo, en el caso de uno está casado, la responsabilidad como esposa es respetar a su esposo. Correcto. A veces de padre que son... La clave es que padre y madre es solamente una de las categorías, porque realmente es los superiores, las autoridades que Dios puso. Entonces, en el caso suyo, Pablo es su autoridad y es la autoridad más cercana. Entonces, honrar ese lugar y que Pablo honre, porque es interesante cómo lo dividieron los puritanos en eso. Cuando hablan de ese mandamiento, dicen, ¿cuáles son los deberes de los que están arriba para con los que están abajo? ¿Cuáles son los deberes de los que están abajo para con los que están arriba? Y luego dice, ¿y cuáles son los deberes de los que están a la par? Porque en todos los sentidos nosotros o vivimos bajo autoridad, o ejercemos autoridad, o reconocemos la autoridad de los que están a nuestro lado. Siempre vivimos con autoridad. Entonces, todo eso tiene que ver con respetar el lugar que Dios le dio. Entonces, en ese sentido, los padres, cuando uno solo ve el mandamiento como honra a tu padre y a tu madre, es como si el mandamiento moral solo reflejara esa relación,
pero realmente el mandamiento refleja tu autoridad. Entonces, hoy esa es su autoridad. Y sus padres son una autoridad, pero una autoridad que tiene otro tipo de relación ahora. Y hay que honrarlos, velar por ellos, cuidarlos en su vejez. Pero no es como, si mi papá dice esto, entonces tengo que hacer porque él es mi autoridad. Porque La autoridad no vaya en contra de la... muy bien, ese es el principio de la autoridad. Por eso el mandamiento es, si tú eres autoridad, esto es lo que tienes que hacer. Y si tú estás bajo la autoridad, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, en esa relación siempre tiene que primar lo que Dios manda. Eso se aplica a todos los ámbitos. Un pastor tiene autoridad legítima, como un padre tiene autoridad legítima, como un esposo tiene autoridad legítima. Pero si hay un esposo que violenta a su esposa, la golpea, su autoridad queda relegada, queda descalificada por el hecho de que está haciendo algo en contra de aquel que le dio esa autoridad. Y esa autoridad tiene que ser cuestionada. O sea, no es correcto que alguien diga, si tu esposo te golpea, no importa, tienes que resistir porque él es tu autoridad. Ese no sería un concepto legítimo. Y si en ese caso de violencia, por ejemplo, si no fuera, digamos, violencia física, sería emocional o sea, comprobada. Cuando es emocional es un poco más difícil de probar, la verdad, pero sigue siendo violencia real. Y lo que uno debería aconsejar es que cuando alguien está bajo un tipo de abuso así, se debería tratar de buscar la solución y a veces lo recomendable es tener que separarse un tiempo para poder tener la oportunidad de hablar, pero de una perspectiva donde no esté bajo presión. No el divorcio como una opción primera, sino el hecho de poder distanciar para poder hablar sobre el tema. Cuando la persona le está haciendo Correcto, que ella está deprimida, está llorando, ¿verdad? No sabe qué hacer, se siente... Ese tipo de casos tienen que ser tratados con mucha sabiduría, pero protegiendo a los más necesitados, a los más vulnerables. Y al mismo tiempo, no simplemente volcarse contra el otro lado sin hacer un justo juicio de lo que está pasando. Correcto, escuchar las dos partes, poner cada parte en el lugar correcto, la perspectiva que tiene. Tú estás haciendo mal al hacerle esto a tu esposa. Mi hermano, usted no está bien al hablar de esta manera a su esposo porque no están así. De verdad, todas esas cosas hay que tratar de ponerlas en el orden correcto. Pero les quería decir esto también con respecto a la autoridad en la iglesia. ¿La iglesia tiene una verdadera autoridad, sí o no? Y esa autoridad podría ser pisoteada y quebrantada al hacerlo fuera de lo que Dios quiere. ¿Sí? Y cuando eso pasa, es legítimo salir de una iglesia así. No es lo que uno esperaría. Pero el consejo no es quédate allí donde estás siendo golpeado o tratado de esta manera espiritualmente y simplemente permanece ahí. No pasa nada, todo está bien. Respeta porque Él es tu pastor. No debe funcionar así. Debería haber conversaciones, debería haber lo mismo que harías con un esposo, lo mismo que harías con un padre que no está actuando bien. Nunca la anarquía es la solución, nunca. Siempre hay que apelar a los principios establecidos por Dios para poder rectificar lo que se está haciendo mal en esa relación de autoridad. Por ejemplo, el caso así de los padres, ya no son una adulta, muy bueno, pero los padres son así muy, le trataban muy mal a sus hijos. No quiero usar tanto la palabra tóxico porque voy a estar mal. Sí, todo es sensible hoy. Sí, a nivel de enfermedad, así, bueno, una relación así muy enferma. Sí. También es difícil porque la mujer no grave. Correcto. Y ahí es donde hay que tratar de buscar con sabiduría qué es lo que hay. El gobierno tiene cierta injerencia al proteger a un ciudadano del abuso de parte de otros ciudadanos, como el caso de un niño que tiene que ser sacado de la casa de sus padres por causa del abuso de los padres. Pero son temas que hay que tratarlos con muchísima prudencia, con mucho consejo y nunca simplemente de una manera arbitraria, pero buscando en todo lo que podamos, buscar el consejo, la sabiduría, hacerlo en el tiempo correcto para que el Señor sea honrado en eso. ¿Y la eutanasia? Esa es una pregunta que estaba esperando que no me hiciera. La eutanasia es una pregunta muy complicada. Sin embargo, creo que el principio, más allá de todo lo que uno pudiera racionalizar, ¿verdad? Porque
uno puede ponerse al lado de ciertas circunstancias y decir, es que este caso es difícil, mira esto, él cantaba y perdió la voz y qué sé yo, lo que esto fuera. Era patinador y perdió, ya no puede caminar nunca más. Y se pueden racionalizar cosas. Y hay casos muy extremos que son muy complicados, pero la respuesta siempre tiene que ser la misma. Es de Dios la autoridad para dar la vida y para quitarla. Y Dios la quita a veces a través de medios regulares, como la guerra justa, ¿verdad? Pero la eutanasia no es uno de esos medios. Entonces nosotros no deberíamos, bajo ninguna circunstancia, lo mismo que hacer con un bebé que nace producto de una violación. Es un caso muy complicado, muy extremo, pero siempre se tiene que defender el hecho de que es Dios quien da la vida. Me ocurre pensar que muchas veces esto de la eutanasia se lo justifica porque tiene una enfermedad terminal con dolores insoportables y todo. Y es hasta el Señor quien permite esos dolores. Es correcto. Pues, por algo que lo permite. Sí. Y tiene... No es fácil a mí decirlo ahora en esta posición, ¿no? Pero el darle al Señor propósito en todo lo que hace es parte de reconocerlo como nuestro Señor. Hace unos días estuve enseñando en la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas del Ecuador y hablaba sobre el Salmo 14:1 que dice el necio en su corazón no hay Dios. Y entonces, en ese texto, Stephen Charnock, uno de los puritanos, cuando toca el texto, dice, aquí la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra Dios no es la palabra simplemente de el Dios de pacto, no es Jehová, es Elohim. Y por lo tanto, cuando se habla allí de Dios, habla del creador y el sustentador de todo. Entonces él decía, cuando alguien no solamente intelectualmente dice Dios no existe, sino cuando alguien niega el control soberano de Dios sobre todo lo que sucede, está en la posición del necio que dice en su corazón, no hay Dios. Porque el hecho de que sí hay Dios significa que hay alguien que controla todo lo que pasa. no solo que lo creo, sino que lo creo. Correcto. Y en ese momento es donde este tipo de argumentos nosotros tenemos que pensarlo. Es decir, no hay Dios. Cuando uno dice, esto es una maldición, esto es una mala suerte que tiene que ser resuelta de otra manera. No, hay Dios. Y como hay Dios, aún los dolores indescriptibles que alguien pudiera tener son parte de lo que Él ha determinado. Y nosotros descansamos en eso, porque ese Dios que lo hace es el Dios sapientísimo, justísimo y misericordiosísimo del capítulo 2 de nuestra confesión de fe. Muy bien. Mañana tengo un matrimonio que casar, así que... Igual es raro verlo así, me acostumbré más a la Yo miro desde aquí como que me estoy poniendo en la perspectiva para verlos dónde es que lo veo. Aquí es donde me ponen en la tele, así. Qué bueno. Pablito, te veo igualito, si tienes que ponerte de espalda ahí, Pablo. Hola, Pablito, así como lo... Está bien, vamos a terminar en oración. Mañana nos dedicamos en la tardecita, en el tiempo que tengamos, vamos a movernos con libertad para ver cómo estamos. Si la fiesta está buena, nos vamos hasta el domingo en la fiesta. Pero en el tiempo que tengamos mañana, si el Señor nos permite tener un tiempito, quiero meterme en el día del Señor. Y quiero tomar quizás una clase larguita como esta, metiéndonos en cosas, en detalles, y quiero dar la oportunidad el domingo en la escuela dominical, volver a tocar otro tema para ir cerrándolo, pero después del almuerzo quizás tomarnos el tiempo para hacer todas las preguntas prácticas que podamos sobre cómo se ve, cómo practicarlo, qué deberíamos pensar, porque mucho de esto tiene que ver con circunstancias, con maneras, y hoy en la mañana estuvimos hablando de algunos casos y puedo repetirlo otra vez, como el hecho de mi pastor Taylor dando misericordia a su esposa, comprando comida en el día de reposo. Y alguien puede decir, pero está comprando comida. Y uno dice, sí, pero tú puedes verlo desde la perspectiva de la letra o puedes verlo desde la perspectiva del amor. Él no lo está haciendo porque es un descuidado, porque lo está haciendo porque realmente es la forma de hacerla descansar en este día. Y eso es legítimo. Cuando uno no se prepara, cuando uno no lo hace para el Señor, cuando uno lo hace por amor al prójimo, eso es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa ahí.
Pero cuando no es así, entonces hay que tener mucho discernimiento y mucho balance para hacerlo bien. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar y vamos a terminar. Amado Señor, gracias por regalarnos este tiempo. Señor, gracias por mis hermanos. Te alabo por todo lo que haces en medio de nosotros, a pesar de nosotros. Y te alabo, Señor, por la comunión que hemos podido disfrutar. Bendícenos en el descanso de esta noche y mañana, en el gozo que vamos a tener de este casamiento. Y también, Señor, si tú nos das el tiempo para podernos reunir en la tarde y seguir estudiando para la gloria de tu santísimo nombre. Te alabo, Señor, te agradezco porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.